Bueno, entonces vamos a desarrollar el ejercicio propuesto en la clase. Entonces aquí vamos a encontrar que tenemos eh, P pro- como proposición, Q y R. Por lo tanto, son tres proposiciones que nos determinan que N vale 3 y 2 a la 3 me da 8. Eso significa que la tabla debe tener 8 valores. Entonces, para P, esos 8 valores los vamos a distribuir en dos mitades. La primera mitad verdadero, o sea, 4 valores verdadero, y la otra mitad falso, 4 valores con F. Para la siguiente proposición, que es Q, vamos a tener la mitad de lo que habíamos dividido, o sea, 4 entre 2 me va a dar 2. Entonces partimos 2 verdaderos, 2 falsos y así sucesivamente. Igual procedemos para R. R vamos a tener verdadero, falso y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo llenamos las siguientes columnas? Entonces, vemos la expresión y vamos tomando ordenadamente cada uno de estos términos, cada una de estas proposiciones compuestas. Entonces, para la primera vamos a desarrollar si P, entonces Q. ¿Cuál es esta proposición? Es la condicional. ¿Qué nos dice la condicional? La condicional nos dice, recordemos la tabla que hemos hablado, que es falsa si la primera es verdadera y la segunda es falsa. Entonces tenemos que mirar aquí en la condicional si P entonces Q, comparamos P que sea verdadero, tenemos solamente estos cuatro casos, y Q que sería estos dos valores falsos. Entonces aquí tenemos estos valores falsos, por lo tanto aquí la proposición es falsa. Recordemos, la condicional es falsa si la primera es verdadera y la segunda es falsa. Primera P verdadera, segunda Q falsa, las dos nos quedan falsas. Como no hay más verdaderos donde la siguiente sea falsa, entonces los demás se llenan con verdadero. Ya tenemos este término PQ que lo vamos, por facilidad de escritura, lo marcamos como la parte A. Ahora pasamos, esto vendría a ser la parte a la siguiente parte que es si Q, entonces R. Eso va a ser la parte B. Reiteramos lo que es la condicional. La condicional nos dice que es falsa cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. Entonces ahora relacionamos Q con R, o sea, estas dos. Cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. Entonces para estos dos casos la única que es falsa es la segunda fila, entonces aquí no sería falso. Buscamos nuevamente para Q verdadero, que son estos valores, y la siguiente falsa es esta, por lo tanto en esta también es falso. Por lo tanto, las demás se llenan con verdadero. Muy bien. Ahora ya podemos relacionar toda esta parte que es la parte A y la parte B. Entonces la relacionamos con la conjunción. Entonces decimos la parte A y la parte B. ¿Qué nos dice la conjunción? La conjunción nos dice que es verdadera si las dos son verdaderas. Entonces nos venimos acá. Las dos partes son esta columna A y esta es la columna de la parte B. Entonces miramos dónde las dos son verdaderas. Entonces aquí es verdadero. Estas dos son verdaderas, entonces aquí nos da verdadero. Sigamos viendo aquí verdadero. Esta con esta también es verdadero la primera y la siguiente es verdadera. Y las dos últimas también no son verdaderas. Las demás se llenan con F. Nosotros lo que tenemos que hacer para llenar estos valores es determinar la regla general. Y ya con la regla general definimos cómo sería el resto de los valores para la tabla. Siguiendo el orden, entonces ya tenemos esta conjunción. Ahora nos faltaría hacer este término. Esta proposición es condicional si P, entonces R.
Y la condicional me dice que es falsa si la primera es verdadera y la siguiente es falsa. Por eso es recomendable tener las tablas de verdad. ¿Para qué? Para podernos guiar rápido y recordar eh, cómo se llena cada una de las tablas de verdad. Entonces miremos para P y R. ¿Qué es P? Es esta columna y R es esta siguiente columna. Por lo tanto, en estas dos columnas nos fijamos cuando la primera es verdadera y la siguiente es falsa. Entonces aquí esta es verdadera y esta es falsa. Aquí en esta línea es falso. La otra verdadera y aquí verdadera y verdadera no. Entonces verdadera y falsa. Entonces aquí la primera verdadera y la segunda falsa. Entonces esta también es falsa. Ya como los otros valores no cumplen la regla general, entonces se llenan con verdadero. Listo. Entonces ya tenemos la primera parte, que sería esta expresión que le hemos llamado A y B, y la tercera parte, que sería si P, entonces R. Entonces, esta primera parte, que la vamos a llamar, la vamos a escribir tal cual la habíamos escrito anteriormente, A y B. Si A y B, entonces si P, entonces R. Listo. Esta es la condicional. Recordemos la condicional. La tabla es que es falsa si la primera es verdadera y la segunda es falsa. Esa es la que tenemos que mirar. Entonces, ¿cuáles estos términos? Entonces, estos términos serían esta columna con esta columna. La primera columna, la segunda columna. Entonces, la primera tenemos que ver cuándo es verdadero. Entonces, aquí tenemos este es verdadero, pero la siguiente es verdadera, perdón, entonces no cumple. Miremos otro valor de verdadero, verdadero y verdadero. No cumple, verdadero y verdadero. Entonces, como ninguna cumple la regla general, esto nos convierte en verdadero, todo. Determinando que esta expresión de proposiciones, nos determina una proposición de tautología porque todos los resultados nos dieron verdaderos.